Las 9:10 de la mañana, ¿eh? La temperatura en Buenos Aires, Willy, 8 grados 6 décimas. La máxima para hoy, 13 grados. Bueno, está muy claro, ¿no es cierto?, que sigue sin solución el problema de la deuda y el conflicto de Argentina con los fondos que no entraron al canje, quienes ganaron el juicio en Nueva York. La información a esta altura de la mañana está bastante reiterada, ¿no es cierto? Es muy claro que las cosas no están saliendo como el gobierno argentino lo había eventualmente programado. Incluso las cuestiones se están complicando más allá de lo que algunos observadores y supuestos especialistas en el mundo financiero habían previsto, ¿no es cierto? De hecho, fíjense que ayer el dólar otra vez escaló por arriba de los 12,40, es decir que la situación de la incertidumbre en términos de la falta de dólares es lo que todo el mundo en alguna medida percibe, más allá de si el default va a ser default, o va a ser defaultcito, o va a ser default controlado, o aún se va a lograr patear la pelota un poco para septiembre o para diciembre, como las alternativas eventualmente, digamos, las mejores alternativas que hoy podría tener la Argentina. Hoy a las 11 de la mañana está citada una nueva reunión en Nueva York. Hay quienes dicen que Argentina tiene capacidad de resolver la cuestión. Ayer los propios fondos buitre dijeron, si Argentina quiere, esto se resuelve en 5 minutos. Y en definitiva, ¿qué es resolver en 5 minutos? Y bueno, es plantear un escenario en el cual Argentina garantice que va a pagar la sentencia que perdió y eventualmente se encuentre la fórmula para que esa sentencia, bueno, se haga efectiva, si fuera necesario, a partir del 1 de enero del año que viene, para evitar este supuesto riesgo, digamos, de que estalle el país por el aire si se paga esta sentencia, ¿no es cierto? Así que en términos casi yo diría técnicos, más allá de que nosotros no somos abogados, no tenemos, digamos, los detalles al milímetro de cada contrato, pero por lo que uno ha dialogado, por lo que uno escucha, por lo que incluso todavía son los precios de los activos argentinos, de los bonos, de las acciones, ni hablar de las empresas o de las propiedades, uno tiene la sensación de que si hubiera voluntad política de salir rápido de este problema, la cuestión tendería efectivamente a resolverse. Ahora, el problema de fondo, y bueno, vuelve a estar otra vez en esa situación y en esa voluntad política. No está muy claro, en definitiva, qué es lo que quiere resolver la presidenta de la Nación. El hecho de que ayer, por ejemplo, cuando la presidenta convocó de urgencia al equipo económico, haya sido corrido, haya sido separado de esa reunión el doctor Juan Carlos Fábrega, el titular del Banco Central, bueno, digamos, no es que Fábrega, digamos, sea Milton Friedman, ni mucho menos, pero todo el mundo lo considera, bueno, uno de los hombres, digamos, más razonables allí en el entorno económico. Es cierto que Fábrega ahora está eventualmente preparando el salvataje con los chinos y suponen que con eso pueden eventualmente frenar una escalada financiera o eventualmente una corrida que ponga en peligro la estabilidad de las reservas. ¿Qué pasó en enero de este año, no es cierto? Bueno, que después de 2 años de aplicar políticas económicas estrambóticas, tremendo déficit fiscal, tremenda emisión monetaria, absoluta irresponsabilidad con las cuentas públicas, y bueno, en enero de este año, insisto, después de 2 años de haber construido ese desastre, las reservas se caían a razón de 300, 400 millones de dólares por día, y ahí la presidenta, bueno, evidentemente obligada por las circunstancias, tuvo que devaluar, aplicar un ajuste muy violento que todavía hoy se ve en la calle, y aquí estamos, ¿no es cierto? Lógicamente, el gobierno lo que plantea es que la situación ha llegado a donde llegó por culpa de los fondos buitre, por culpa naturalmente del juez de Nueva York. Hay incluso dentro del ala más politizada del gobierno, del ala más ideologizada, algún grado de reclamo, incluso hasta el presidente Obama, porque hay como una teoría conspirativa que la presidenta incluso la ha expuesto varias veces, en el sentido de que Argentina estaría siendo castigada por haber aplicado un modelo económico supuestamente contra el capitalismo financiero internacional y todo este cuento, pero la realidad es que ese ánimo confrontativo en alguna medida
bueno, también le ha dado algún resultado a la presidenta, ¿no es cierto? Desde luego que es una mirada un poco irresponsable en términos del futuro económico, pero si uno mira hoy la situación política, la oposición prácticamente paralizada. Es decir, no hay una unidad, no hay un criterio de la oposición planteando no se debe entrar en default y la responsable de entrar en default va a ser la presidenta de la Nación. Nadie lo está diciendo eso. Nadie quiere ser corrido por izquierda. Así que ahí, en alguna medida, todavía la única guapa en esta pelea sigue siendo la presidenta. Los gobernadores están aterrorizados. Los gobernadores, en definitiva, necesitan que Argentina tenga financiamiento para poder llegar al 2015 y para sus propios, obviamente, desarrollos políticos, ¿no es cierto? Las peleas que tienen que dar. Me lo imagino al gobernador Daniel Scioli, ¿no es cierto?, que es el que más tendría que estar hoy diciendo, no, momentito, el default es el límite. Ahora, también es cierto que en un escenario de default y sin financiamiento, y bueno, Cristina sigue siendo Gardel en ese punto, porque es ella la que tiene la lapicera y puede financiar a los gobernadores que se porten bien o a los que no se porten del todo bien. Los bancos, fíjense, mudos. Las empresas, nadie dice una palabra, el periodismo en general también muy condicionado, nadie quiere quedar supuestamente del lado de los fondos buitre. Y entonces en esta gran irresponsabilidad, y la Argentina se está acercando evidentemente a un escenario que aún sin ser la explosión económica del 2001, porque en el 2001 hubo mucho más que un default, había una situación macroeconómica además completamente inconsistente, que también existe hoy, ¿no es cierto? Pero en alguna medida, a diferencia del 2001, muchas veces lo hemos dicho, los dólares hoy están en manos de la gente, están en manos del sector privado, no hay un endeudamiento tan generalizado como lo había en el 2001 en dólares, es decir, que eventualmente las consecuencias de un default tal vez no se ven de la noche a la mañana, y tal vez incluso observemos a funcionarios del gobierno que, bueno, se golpeen el pecho y digan al final, ¿vieron? No pasó nada con el default. Pero claro, pero están cerrando las concesionarias de autos, cargar un tanque de nafta vale 800 pesos, obviamente el parate económico es cada vez más significativo, la voluntad de generar negocios en la Argentina y generar trabajo, evidentemente, es cada vez más compleja. Entonces, esas son las consecuencias de este default. En un escenario donde, lógicamente, el gobierno además encuentra una fórmula para plantear que este fracaso del modelo económico que ha generado la inflación, 20 millones de pobres y lo que hoy tenemos en la calle en Argentina, y bueno, no es consecuencia en todo caso de las macanas que hizo el gobierno, sobre todo en el segundo mandato de Cristina Kirchner, donde ahí sí ha habido un default y muy profundo, ¿no es cierto? El default de la gestión, sin ninguna duda, sino que en definitiva, bueno, el fracaso será otra vez atribuido al capitalismo salvaje, a los bancos, a los fondos buitre. Yo pregunto, después de 10 años, ¿otra vez los argentinos nos vamos a comer ese caramelito? ¿Otra vez vamos a decir que la culpa de todo es de los de afuera? ¿Otra vez vamos a creer todo ese cuento? Bueno, esto es lo que está en definitiva en la discusión de hoy, un escenario donde el gobierno claramente va a quitarse la responsabilidad encima y va a poner el fracaso del modelo económico en cabeza de este conflicto de la deuda, y la realidad que muestra que, bueno, algo también hemos contribuido en la Argentina a llegar a esta situación. Cuando empezó este conflicto en el 2008, el juicio era por 300 millones de dólares. Bueno, hoy llegó a 1.500 millones de dólares, y todo el mundo sabe, en cuestiones económicas como en todos los órdenes de la vida, que cuando las cosas no se resuelven a tiempo, evidentemente tarde o temprano estallan, y estallan peor. Lo hemos visto con el cepo, lo hemos visto con el modelo económico, lo hemos visto con la emisión monetaria y la inflación. Todo lo que en definitiva estamos sufriendo hoy en materia económica lo hemos construido a lo largo de los últimos años. También el default, también esta situación de incertidumbre, donde, insisto, el gobierno se quita la responsabilidad, y me parece que dentro también del marco de la oposición, del mundo económico, de los observadores, no está tan claro para la opinión pública, en definitiva, quién es el responsable de habernos llevado a la situación que estamos hoy. El gobierno dirá que son los buitres. Ahora,
Algo tiene que ver el equipo económico, algo tiene que ver la presidenta de la Nación en haber llegado a este punto casi de no retorno.